Para hablar del caso Santiago Maldonado, ya está con nosotros Maya Jastre-Blansky. Bienvenida a Café de la Tarde. Tuviste, la oportunidad de hablar con el juez Geral. Había mucha preocupación en torno a un famoso testigo de quien no se sabía nada, alguien que había sido clave para encontrar hace una semana el cuerpo que luego fue determinado fue de Santiago Maldonado. ¿Existe tal testigo o no? Que existe la persona, existe el chico que da esa versión de los hechos, que fue bautizado por dos abogados como testigo E. No existe en la causa, en el expediente no hay ningún testigo E. Este chico no habló con ninguno de los dos jueces de la causa, nunca declaró. Recordemos que un testimonio en una causa es bajo juramento. Bueno, este chico nunca declaró en la causa ante un juez, no habló informalmente tampoco con los jueces, tampoco brindó el dato que sirvió, digamos, ningún dato que haya servido para dar con el paradero de Santiago. Tampoco se dio vuelta en sus dichos, como surgió en los últimos días, ni hizo ningún llamado al juzgado para dar ningún dato. Esto es lo que desmiente el juez en la entrevista que le dio hoy a La Nación. Su primera entrevista. Es un juez que no suele, es poco afecto a hablar con la prensa, de hecho es algo que lo pone bastante nervioso. Había dado algunas declaraciones esporádicas a lo largo de la causa, pero es la primera vez que él accede, digamos, a dar una entrevista. Ahora, esto que dice Geral, que el testigo no existe en la causa, no quiere decir que no exista esa persona. Hay que explicar quién es. Es un chico muy, muy jovencito, de la comunidad mapuche, que al principio de la causa, en septiembre, a comienzos de septiembre, habló de manera confidencial, si se quiere, con dos abogados de un organismo de derechos humanos que es la APDH. Él habla ante esos organismos, hay otros 3 testigos, 2 mujeres y otro varón, que también hablan ante esos 2 abogados de la APDH, y su testimonio, para preservarlo, para no revelar su identidad, porque él tenía miedo, digamos, entonces por eso se lo preserva y se lo bautiza de ese modo, testigo E. Este testimonio se eleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que de algún modo es veedora de los derechos humanos en América Latina, pero esto no significa que tenga un peso como si fuera un testimonio de un caso, ¿sí? O sea que, de hecho, esta declaración no es parte de la causa, esto no que habló con abogados de la APDH. No es parte de la causa. Ahora bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviamente, cuando tiene todos estos testimonios, le pide, si se quiere, explicaciones a la Argentina. Y por eso es que a la Argentina llega este testimonio del testigo E, pero no en la causa, insisto. Lo importante es qué dice este chico. Este chico supuestamente es el que estuvo más cerca de Santiago Maldonado en esa persecución que llega hasta el río el 1 de agosto en el pull-off. Él dice que ambos deciden adentrarse en el río, que estaban en un punto profundo del río, y recordemos que Santiago no sabía nadar. Él intenta ayudarlo para cruzar del otro lado, y en la mitad del camino Santiago le dice: no puedo seguir, siga usted, yo me voy a volver. Santiago se vuelve, siempre según lo que dice este testigo, y ahí el testigo continúa su relato diciendo que 3 gendarmes se lo llevan a Santiago en un Unimog. Esa parte del testimonio no se comprueba, por lo menos hasta ahora. Digo, en la autopsia, la autopsia arrojó que no tuvo golpes Santiago. Entonces, si lo que dice el testigo sería cierto, evidentemente hay una parte que es real y una parte que no se verificó. Ahora, teniendo en cuenta esta información que sería clave para, desandar el camino de, qué fue lo que pasó con Santiago, ¿no? Que fue en los instantes antes de su desaparición. ¿Por qué Geral, le preguntaste, no convoca a este testigo Exactamente, es lo que yo le pregunté. Él me dijo que obviamente si él tiene un dato certero de cómo fue el episodio en el río, es valioso para la causa. La realidad es que este chico es muy joven, tiene miedo y por ahora no quiso volver a hablar. Esto es lo que yo puedo conocer en base a haber estado en el lugar y hablar con las personas del pull-off. Es un chico que tiene mucho miedo y por ahora no quiso hablar con la justicia. Obviamente para el juez sería clave. Claro. Pero por ahora no lo logró, digamos, no logró que declare.
Bueno, entonces tengamos en cuenta este testimonio que, claro, sería muy importante para, bueno, saber qué pasó. A propósito de qué pasó, hay que decir, la causa de habeas corpus, porque hay dos, prácticamente está al cerrarse. Hay una cuestión de Prácticamente mero trámite cerrada. seguramente que tiene que ver con encontrar un cuerpo, encontrar a la persona. En este caso ya Exacto. se encontró. Exacto. Para lo cual, bueno, se espera que se cierre. Claro, con se cuestión espera de que mero se termine trámite. la autopsia probablemente, hay que hacer algunas diligencias pero formales y ya se Y va a se cerrar. cierra. Queda abierta y es la que retoma Gerald la causa de desaparición forzada, todavía caratulada de esta manera. Todavía caratulada de esta manera es, digamos, una formalidad. Con esa carátula estuvo en el comienzo de la investigación y quedó esa carátula. Es muy probable que esta carátula o cambie o también se cierre la causa. Es importante este dato que el juez retoma la investigación porque quiere decir que de algún modo quiere darle algún tipo de solución, ya sea para investigar si los gendarmes tuvieron o no alguna responsabilidad sobre lo que le ocurrió a Santiago o para cerrarla definitivamente. ¿Cerrarla qué significa? ¿Que esto quede como? Tiene ¿Que que la haber una muerte de Santiago sentencia. Maldonado quede como? Tiene que haber una sentencia, no lo sabemos, pero para que un caso se cierre tiene que haber una sentencia donde en esa causa, por ejemplo, está imputado el gendarme Emanuel Echazú. Sí. Por ejemplo, habría que sobreseerlo o determinar alguna resolución que dé por concluida la investigación. ¿Tuviste oportunidad de preguntarle a Gerald en qué condiciones, digamos, porque, bueno, una de las hipótesis que se manejan a partir de los primeros resultados de la autopsia es, bueno, se ahogó Santiago Maldonado, pero ¿qué condiciones se dieron para que alguien que no sabía nadar se metiera en un río con la temperatura que tenía, en una situación muy particular, digo, en invierno, no es que estaba de vacaciones en el sur y se metió en un río a nadar, digamos? ¿Le pudiste preguntar si se pudo reconstruir de alguna manera qué pasó allí para que eventualmente Santiago Maldonado tome la decisión de vestido meterse en un río teniendo en cuenta que no sabía nadar? Mira, Gerald es muy cauto con sus palabras, mide cada palabra, no quiere emitir opinión y en este sentido es muy reservado. Solo sigue reafirmando que Santiago no tenía lesiones, pero no se anima a aventurar si murió por ahogamiento o por hipotermia o por algún otro motivo. Eso él no lo confirma de ningún modo. Lo que sí te puedo decir es que hay investigadores que colaboran con la Fiscalía que están tratando de reconstruir cómo fue esa secuencia. Que están tratando de ver a través de las fotos, de los testimonios, ahora que se sabe que Santiago estuvo ahí, bueno, reconstruir el minuto a minuto de lo que pasó ahí en el pull-off. Y respecto de los testimonios que daban cuenta, los primeros testimonios de Gendarmería, que no se ingresó al pull-off, que no se intervino, que no se llegó a la vera del río, que no se reprimió, bueno, un montón de testimonios que después fueron cambiando. Sí. Va a ir también teniendo en cuenta estos testimonios para, llegado el caso, imputar falso testimonio, bueno, ver qué pasó también. Bueno, los gendarmes cada vez que declararon ante la justicia siempre dijeron que sí habían ingresado al pull-off. Habían negado esta versión, creo que lo había negado la ministra Patricia Bullrich al comienzo del caso. Pero siempre que ellos declararon en sede judicial dijeron que ellos habían ingresado y 4 de ellos, por lo menos, habían bajado al río. Bien, es importante esto que decís, porque mucho de lo que se habla después no termina siendo parte de la causa, ¿no? Exactamente. Hablamos, por ejemplo, del testigo, el famoso testigo E, Exacto. aquello que se dice, bueno, se dijo una cosa y después se dice otra. Bueno, esto me decís, bueno, no es lo que dijo Gendarmería en todo momento. Claro. Es importante. ¿Hay algo más? Obviamente, o Sí. sea, un juez contempla, si tiene estos datos por afuera de la causa, seguramente los contempla en su investigación, no es que los desoye, pero no puede tomar medidas respecto a algo que no está dentro de la causa, ¿se Lógico. entiende? ¿Hay algo más que se esté diciendo por allí que no sea parte de la causa? Hay muchas dudas, hay muchos interrogantes abiertos. ¿Alguien pudo, yo me pregunto, alguien, ya sea algún gendarme o algún mapuche, pudo haber visto o no a Santiago cuando se estaba ahogando, si es que se estaba ahogando? Esa es una de las dudas. Si alguien vio a Santiago, ¿alguien incurrió en falso testimonio? También pueden haber sido los mapuches, porque ellos dijeron que se lo llevaron a Santiago y eso no, evidentemente no ocurrió. Digo, todos estos interrogantes sobre qué responsabilidades penales van a quedar todavía en la causa son las que siguen abiertas. Claro, porque habrá que ver si también hubo omisión en tal caso, ¿no? Porque la muerte de Santiago Maldonado en tal caso pudo haber sido también por omisión, por ver que Totalmente. necesitaba ser asistido y no fue asistido. Exactamente, todo eso es un interrogante abierto. Te habló de plazos el juez, obviamente, la opinión pública está esperando Sí. saber, bueno, qué pasó con Santiago Maldonado. Sí, bueno, se sabe mucho ya, ¿no? Ya se sabe dónde estaba,
El gran interrogante que tenía la causa, eso por suerte se resolvió, por suerte la familia conoció su paradero, tiene su cuerpo. Todavía faltan aproximadamente 2 semanas para que culminen todos los estudios complementarios de la autopsia que se realizan en el laboratorio y más o menos en 2 semanas sabremos cabalmente qué fue lo que le ocurrió. Y respecto, bueno, porque en un inicio, cuando se empieza a conocer, bueno, cómo va a ser la autopsia, dicen, bueno, los primeros peritos hablábamos de que vamos a saber exactamente lo que pasó, el cuerpo va a hablar y demás. Después empezamos a desatar un poco el camino, a entender un poco más de qué se trata la pericia, saber que el tiempo que ha transcurrido seguramente atente contra la verdad objetiva o Sí. para llegar con certeza, ¿no?, a los datos que necesitamos saber. ¿Qué te dijo Gerald al respecto? ¿Cuán cerca vamos a estar de la verdad objetiva? Mira, los expertos que están en esa autopsia son los de los mejores que tiene el país. Está el equipo de antropología forense, están los peritos de parte que también tienen vasta experiencia. Probablemente conozcamos con detalle. Pero claro, lo que decías vos, el paso del tiempo, por ejemplo, hizo que en el cuerpo de Santiago no se encontraran cabalmente las huellas que deja el ahogamiento. No se encontraron. Entonces hay que entrar en una segunda etapa con otro tipo de estudios para poder verificarlo totalmente. Son 2 semanas que hay que esperar. 2 semanas serán el viernes, ya faltan menos de 2 semanas, probablemente antes ya vamos a ir sabiendo qué fue lo que arrojó la pericia. ¿Te contó detalles también de cómo fue en su momento el hallazgo del cuerpo? Sí. ¿Cómo fue el ingreso al pull-off? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo está ahora, ¿no?, teniendo en cuenta que él tiene que seguir trabajando en la zona? En esa zona se vive una tensión muy grande, es una situación muy delicada, recrudeció la violencia, en los últimos días hubo manifestaciones de los mapuches muy violentas, en el Bolsón sobre todo, y es muy difícil, no habían podido tener custodia sobre el lugar que encontraron a Santiago, porque lo que repele la comunidad es cualquier autoridad policial. Es difícil que la policía pueda entrar a ese lugar porque se puede convertir en una batalla campal y eso obviamente perjudicó la investigación. Lo que él contaba era que cuando los prefectos se presentaron desarmados para hacer la pesquisa, la comunidad mapuche los quiso palpar para asegurarse de que no tuvieran armas. Entonces era toda una situación de muchísima tensión y un delicado equilibrio que por suerte se pudo dar con el cuerpo de Santiago, pero ahora sigue, ¿no?, esta olla a presión que se vive ahí en el sur. Y además tiene que seguir trabajando en la zona. Pensaba, bueno, ahí no impera el derecho. No, ahí no. El derecho argentino no impera. El derecho argentino el poder no de impera. policía del Estado no aparece. No, totalmente. ¿Y esto él te lo contaba con normalidad? Él dice que hay que vivir ahí para entenderlo. Y estando allá en los últimos días, no digo que lo justifico porque no se justifica la violencia, es una lógica distinta a la nuestra, pero solo se puede entender por qué un juez, por ejemplo, no puede lograr entrar con una policía armada al lugar, viendo la situación de tensión que se vive ahí y que puede terminar en un episodio peor, ¿no? Ese es el cálculo que hacen las autoridades. Si ellos entran por la fuerza, ¿qué es lo que puede pasar, no? Maya, clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad, vamos a seguir de cerca este tema. Bueno, habrá novedades seguramente en los próximos días. Sí, gracias. Muchísimas gracias.